Buen día, profesor. Espero se encuentre muy bien. Mi nombre es Girly Daniela Cireles López y junto con mi compañera realizaremos la presentación o el video de la actividad del momento número 2 o del taller del momento número 2. Espero sea de su agrado y lo pueda disfrutar. Ejercicio número 7. Comprobar que se cumple que B1 más B2 más B3 es igual a 150 voltios, que es la tensión total. Es decir, que para este ejercicio comprobaremos que la suma de estos tres voltajes equivalen a 150 voltios. Teniendo como dato un voltaje, un circuito en paralelo y los valores de 3 capacitadores. Bueno, como primer ejercicio escogemos el ejercicio número 7. Una vez estudiado ya en qué consistía tenemos que interpretar nuestro circuito. Esto es un circuito en paralelo donde tenemos 3 capacitadores. Al ser paralelo sabemos que nuestro voltaje en los 3 capacitadores va a ser el mismo. Es por esto que mi voltaje 1 va a ser igual a mi voltaje 2 y a mi voltaje 3, que esto equivale a 50 voltios, como lo podemos ver aquí en la imagen. Si bien tenemos que comprobar que la sumatoria de esto es igual a 150. Si bien sabemos, al sumar 50 más 50 más 50 tenemos 150 voltios, o 50 por 3, porque son 3 capacitadores, son 50 voltios. De igual forma, es importante representar esto mediante mis cargas. Como tenemos 3 capacitadores y 3 voltajes, sabemos que tendremos 3 cargas, y mi carga va a ser igual a mi capacitador por mi voltaje. Entonces, a mi capacitador 1, ya conocemos los valores de mi capacitador 1, que es 150 μF por 50 voltios, que va a ser igual a 7500. Igualmente para mi carga número 2. Mi carga número 2, su capacitador es de 50 μF por 50 voltios, que es igual a 2500 μC. Y lo mismo para mi carga 3, que es mi capacitador número 3, que es 100 μF por 50 voltios, es igual a 5000 μC. Así podemos comprobar que se cumple que la sumatoria de mis 3 voltajes en cada uno de mis capacitadores va a ser igual a 150, ya sea haciendo la sumatoria respectiva de estos voltajes correspondientes a mi carga 1, a mi carga 2 y a mi carga 3. A continuación vamos a explicar el ejercicio número 11, que me dice que 3 resistencias están conectadas en paralelo, como se muestra en la figura. Entre los puntos A y B se mantiene una diferencia de potencial de 18 voltios. A. Calcule la resistencia equivalente del circuito. B. Encuentre la corriente en cada resistencia. C. Calcule la potencia entregada a cada resistencia y la potencia total. A continuación, lo que quiere decir es que vamos a calcular la equivalente del circuito y cada resistencia, y con respecto a eso vamos a calcular la potencia de cada resistencia y la potencia total de mi circuito. Por consiguiente, empezaré a explicar el ejercicio número 11. Voy a empezar a realizar la sumatoria de todas mis resistencias, o en sí es calcular mi resistencia total, y como me puedo percatar de que este circuito está en paralelo, concluyo que mi resistencia total va a ser igual a 1 sobre por mi resistencia 1 más 1 sobre mi resistencia 2 más 1 sobre mi resistencia 3. Esto puedo concluir que mi resistencia total es igual a 1 sobre 3 más 1 sobre 16 más 1 sobre 9, que esto me da un igual de 18 sobre 11, que en sí es decir 1,6 ohmios. A continuación voy a calcular mi corriente tanto por mi resistencia número 1
por mi resistencia número 2 y por mi resistencia número 3. La corriente se calcula según la ley de Ohm, voltaje sobre la resistencia. Es decir, mi corriente 1 va a ser igual a mi voltaje 1 sobre mi resistencia 1, que esto va a ser igual a 18 voltios entre 3 ohmios, que es igual a 6 amperios. Mi corriente 2 va a ser igual a 18 voltios sobre 6 ohmios, que es igual a 3 amperios. Y mi corriente 3, que va a ser igual a 18 voltios entre 9 ohmios, es igual a 2 amperios. Y dado caso así, mi corriente total va a ser mi voltaje total entre mi resistencia total. Ya teniendo el valor de mi resistencia total, que es 1,6 ohmios, calculo que 18 voltios entre 1,6 ohmios va a ser 11,25 amperios. Para sacar mi potencia, me dice que mi potencia es igual a corriente por voltaje. Ya conociendo mi corriente en mi resistencia 1 y mi resistencia 2 y mi resistencia 3, voy a realizar esta operación. Mi potencia 1 va a ser igual a 6 ohmios por 18 voltios, que va a ser 108 watts. Mi potencia 2 va a ser igual a 3 ohmios por 18 voltios, que es igual a 54 watts. Y mi potencia 3, que va a ser igual a 2 ohmios por 18 voltios, que es igual a mi 36 watts. Para calcular mi potencia total va a ser igual a voltios al cuadrado entre mi resistencia total. Esto va a decir que 18 al cuadrado entre 1,6 ohmios, esto va a ser igual a 202,5 watts. A continuación explicaremos el ejercicio número 12. Dice, encuentre las corrientes 1, corriente 2 e corriente 3 en el circuito que se muestra en la figura. Es decir, vamos a calcular todas las corrientes presentadas en mi circuito. Por consiguiente, voy a explicar el ejercicio número 12. Voy a empezar a aplicar la ley de Kirchhoff, que me dice que voy a igualar la sumatoria de mis voltajes igual a la sumatoria de mis resistencias. Teniendo en cuenta esto, voy a decir que mi corriente 1, mis corrientes van a ir en contra de las manecillas del reloj. Teniendo en cuenta esto, mi corriente 1 va a pasar de mi lado negativo a mi lado positivo, y de este lado también, de mi lado negativo al lado positivo. Con esto puedo concluir que va a ser 14 voltios más 10 voltios, que van a ser iguales a 4 ohmios de mi corriente 1, que es la única resistencia de mi corriente 1 independiente, más 6 ohmios corriente 1, que va a estar compartida entre mi corriente 1 y mi corriente 2, que va a ser igual, que va a ser más 6 ohmios corriente 1 menos 6 ohmios corriente 2. Con esto me va a dar 24 voltios igual a 10 ohmios corriente 1 menos 6 ohmios corriente 2. Pasando a mi corriente número 2, voy a concluir que va a ser menos 10 voltios, ya que va a pasar de mi lado positivo a mi lado negativo. Va a ser igual a 2 ohmios más 6 ohmios de mi corriente 2 menos 6 ohmios de mi corriente 1. Pasando al siguiente parte, voy a crear una ecuación de matriz 2×2, que esto va a ser, voy a tratar de despejar a mi corriente 2. Esto lo voy a hacer multiplicando a mi primera ecuación por 6 y mi segunda ecuación por 10. Esto me va a dar 60 ohmios de mi corriente 1 menos 36 ohmios de mi corriente 2 igual a 144 voltios. Y menos 60 ohmios de mi corriente 1 más 80 ohmios de mi corriente 2 igual a menos 100 voltios. Con esto cancelo los 60 y los menos 60 ohmios de mi corriente 1
teniendo solamente a mi corriente 2. Restando 36 a 80, esto me va a dar 44. Y restando 144 voltios menos 100 voltios me va a dar 44 voltios. Despejando a mi corriente número 2, esto me va a dar igual a que 44 voltios sobre 44 Bueno, para el ohmios va a ejercicio ser número igual a 14 1. dice que use Como el mi método de ecuación corrientes de malla para número determinar 1, las corrientes de malla y redibuje el y ya circuito con los teniendo verdaderos conocimiento sentidos. de mi corriente número Este 2, ejercicio se divide en voy dos a partes. Primero, reemplazarlo. en Esto me da hallar las que son 10 corrientes en ohmios de mi cada una de corriente las 1 mallas de mi menos 6 circuito ohmios y de 1 redibujar por 1, perdón. su corriente Esto me o da las que direcciones son, de las corrientes con los verdaderos eh, sentidos. de aquí ya despejo a mi corriente 1, se me queda 6 ohmios por amperios sobre 10 ohmios sobre 10 ohmios. Cancelo ohmios, me queda amperios, me da que es igual a 3 sobre 5, que esto me va a dar igual a 0,6 amperios. Ya teniendo en cuenta a mi corriente 2 y mi corriente 1, las voy a sumar para que me den mi corriente 3, que va a ser 1,6 amperios. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Este es el ejercicio número 14. Una vez ya conociendo en qué consiste eso, es importante interpretar nuestra gráfica. Tenemos nuevamente un circuito en paralelo. En este circuito tenemos 3 mallas. Entonces vamos a determinar primero la corriente para mi malla 1, para mi malla 2 y para mi malla 3. Y seguido sabremos si es necesario redibujar el circuito con los verdaderos sentidos o si el circuito que está corresponde. Bueno, vamos a empezar para mi corriente 1. Para mi corriente 1, en este caso va a ser esta, empezamos igualando nuestros voltios a nuestras corrientes por nuestras resistencias, teniendo en cuenta las resistencias compartidas que en este caso I1 tiene con mi corriente 2 o I2. Entonces, si ven en mi primera malla se mueve va en dirección a las manecillas del reloj, es decir que se mueve hacia la derecha. Encontramos a mi voltaje al entrar por los negativos y salir por los positivos, tenemos que corresponde a 200 voltios positivos. Esto va a ser igual. Siguiendo por mi voltaje encontramos a mi primera resistencia. Esta resistencia equivale a 10 ohmios de mi corriente 1 más mi corriente 1 menos mi corriente 2. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en mi corriente 1 la dirección por la que pasa esa resistencia es hacia abajo, mientras que mi corriente 2 la dirección por la que pasa esa resistencia es hacia arriba. Por esta razón la restamos y la multiplicamos por el valor de mi resistencia, que es de 20 ohmios. Esto, rompiendo paréntesis, va a ser igual que mis 200 voltios es igual a 30 ohmios por mi corriente 1 menos 20 ohmios por mi corriente número 2, encontrando así mi primera ecuación, que corresponde a mi corriente 1. Igualmente, repetimos el proceso para mi corriente número 2. En este caso, 0 voltios, porque si ven, la dirección de mi circuito en esta malla no pasa por ningún voltaje, solo encontramos a resistencias. Igualamos 0 voltios al valor de mis resistencias. Encontramos a 15 voltios por mi corriente 2, más mi corriente número 2 menos mi corriente número 3 por 30 voltios. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que en mi malla anterior. Mientras en mi corriente número 2, 30 ohmios se dirige hacia abajo, en mi corriente I2 30 ohmios se dirige hacia arriba. Por esta razón, como van en sentidos contrarios, se restan por 30 ohmios, como pueden ver aquí, y
20 ohmios ocurre lo mismo que ocurría en esta malla. Como van en direcciones contrarias, se restan por el valor de 20 ohmios. Ya simplificando esto, tenemos que 0 voltios va a ser igual a 65 ohmios por mi corriente número 2 menos 20 ohmios por mi corriente número 1 menos 30 ohmios por mi corriente número 3 para I2. Para I3 repetimos el mismo procedimiento. Como el sentido de mi corriente no pasa por ningún voltaje, igualamos a mi voltaje a 0. 0 voltios va a ser igual a 70 ohmios de mi corriente I3, 70 más la diferencia de mi corriente I3 con mi corriente I2 de 30 ohmios. De 30 ohmios. Más 50 ohmios que podemos verla aquí, más 50 ohmios por mi corriente I3. Listo. Simplificamos nuestra ecuación y tenemos que 0 voltios va a ser igual a 150 ohmios I3 menos 30 ohmios I2. Esta siendo mi tercera ecuación. Posterior a esto realizamos nuestro sistema de ecuaciones 3×3, ubicando mis corrientes I1 con mis corrientes I2 con mi corriente I3, igualando todos mis voltajes. Así encontramos que I1 en el ejercicio número vale 15 8, tenemos que 613 debemos amperios, aplicar las reglas de Kirchhoff mi en el corriente siguiente I2 tiene un circuito y valor de determinar 2,919 amperes las corrientes y mi corriente eléctricas en el I3 circuito. tiene un valor de B, la diferencia de 0,583 potencial amperes. B sub A menos B Todas sub dieron B valores y C, positivos. la potencia disipada. Esto quiere decir En que este, el sentido de las corrientes que se ejercicio le lo dio dividiremos en mi 3 circuito y posteriormente está bien, es verdadero, iremos dando la no es solución necesario a cada una de las reescribirlo porque esto indica incógnitas que está en el solicitadas sentido en el correcto. ejercicio. Además, también podemos ver que en el sentido de mi corriente siempre va hacia el valor de mi mayor voltaje. En este caso solo tenemos un voltaje que es de 200 voltios y el sentido positivo va en dirección a las manecillas del reloj. Ahora pasamos al ejercicio número 15. Una vez estudiado lo que dice el enunciado, tenemos que interpretar nuestra gráfica. Para esto lo vamos haciendo al paso de los puntos que nos van pidiendo. Como primer punto sabemos que me pide hallar las corrientes eléctricas en el circuito. Esto es un circuito en serie y también en paralelo. Tengo dos mallas, es decir que voy a hallar mi corriente para I1 y mi corriente para I2. ¿Verdad? El sentido que le voy a dar a las direcciones de estas corrientes va a ser a las manecillas del reloj, es decir, que van a girar hacia la derecha. Bueno, siendo así, empezamos para mi corriente I1. Para mi corriente I1 empezamos, sabemos que vamos a igualar a la sumatoria de mis voltajes a mis resistencias por mis corrientes. Entonces, para I1 encontramos, como vemos en las manecillas del reloj, para 12 voltios pasamos por los positivos y salimos por los negativos, es decir, que va a ser menos 12 voltios, y para 24 voltios que entra por los negativos, sale positivo, va a ser más 24 voltios. Igual, vamos a tomar primero mis resistencias que no están compartidas, en este caso 100 ohmios por mi corriente 1 más 250 ohmios por mi corriente 1 más, en este caso, 150 ohmios, si bien vemos que es una resistencia que está compartida para mi corriente 1 y para mi corriente 2. Pero si estudiamos las direcciones, sabemos que para I1 mi corriente de 150 ohmios se mueve hacia la izquierda, mientras que para I2 mi corriente se mueve hacia la derecha. Es decir, que como son corrientes opuestas, estas se restan y se multiplican por el valor de mi corriente
mi resistencia, perdón, que es 150 ohmios. Más lo mismo pasa para mi resistencia de 200 ohmios. Esta se mueve hacia la derecha y para I2 se mueve hacia la izquierda y ambas se restan. Rompiendo los paréntesis tenemos que menos 12 voltios más 24 voltios es igual a 12 voltios. Y para la sumatoria de mi corriente I1 son 700 ohmios menos 350 ohmios para mi corriente número 2. Ahora calculamos mi malla en mi corriente 2. Para hallar mi corriente I2 vamos a mover las direcciones. Entonces, como sabemos que es a la manecilla del reloj, empezamos con mis voltios. En 24 voltios entra por los positivos, sale por los negativos, es decir que va a ser menos 24 voltios. Y para 10 voltios entra por los negativos y sale por los positivos, que son más 10 voltios. Asimismo, tomamos primero mis resistencias que no están compartidas en I2, que son 500 ohmios por I2 más 300 ohmios por I2. Asimismo, sumamos las corrientes que están compartidas. En este caso, como ya les explicaba que las direcciones son opuestas, se restan. Entonces viene siendo I2 menos I1 de 150 ohmios más I2 menos I1 por 200 ohmios. Rompiendo los paréntesis tenemos menos 14 voltios es igual a 1150 ohmios por I2 menos 350 ohmios por I1. Una vez ya teniendo los valores de I1, las ecuaciones de I1 y I2, que esta viene siendo mi ecuación número 1 y esta viene siendo mi ecuación número 2, realizamos nuestro sistema de ecuaciones 2 por 2 y así encontramos que I1 es igual a 13,04 amperes y I2 es menos 8,20 amperes. Como dato, sabemos que mi I2 me dio que mi corriente negativa, es decir, que el sentido que yo le di no es el sentido correcto. El sentido correcto de la corriente I2 es en contra de las manecillas del reloj, es decir, que se va a desplazar hacia la izquierda. Esto como dato importante. Pero en realidad lo que me piden es las corrientes eléctricas en el circuito y acá ya las encontramos para I1 y para I2. Como siguiente punto me piden la diferencia de potencial de B sub A menos B sub B. Empezamos desde mi punto B a mi punto A, les podemos dar cualquier dirección, sabiendo que va a ser B más mi corriente, mi resistencia de 250 ohmios, mi corriente I1, más mis 12 voltios, más 150 de mi corriente I1, menos A. Pero ya despejando esta ecuación tenemos que B sub A menos B sub B va a ser igual a mi corriente I1, que ya conocemos el valor que es 13,04 amperes, multiplicado por 150 más 250, estos son resistencias, es decir que son ohmios, más 12 voltios. Teniendo así que el voltaje A sub B va a ser igual a 16,569 voltios. Y así encontramos nuestra pregunta o nuestro aspecto de la pregunta en nuestro punto B. Ahora el C, que me pide la potencia disipada. La fórmula de mi potencia disipada va a ser la potencia total que se maneja en mi circuito. Entonces, mi potencia total va a ser igual a mi corriente 1 al cuadrado multiplicado por mis resistencias, a mi corriente 2 al cuadrado multiplicado también por mis resistencias y a la diferencia de mis corrientes I1 y I2 al cuadrado multiplicado por mis resistencias. Ya conozco los valores de mi corriente I1 y I2, que fue las que calculé en mi aspecto número A. Ya sabemos que I1 equivale a 13,04 amperes y I2 equivale a menos 8,20 amperes. Entonces, ya lo que hacemos es reemplazar los valores, multiplicamos y sabemos que mi potencia total o mi potencia disipada va a ser igual a 0,271 watts. O vatios, que es las unidades que se calcula en mi potencia disipada. Bueno, profesor, esto ha sido todo nuestro video. Espero que les haya gustado y haya sido de su agrado. Que esté bien.